Pues nada, cuando libre disposición, ¿no? ¿Estamos? Ok. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir a la rueda de prensa en la que vamos a tratar de dar más detalle del reciente decreto ley aprobado en el último Consejo de Gobierno, donde se establece un nuevo programa de ayudas para la reactivación empresarial, así como la ampliación de plazos de algunas de las ayudas ya recogidas en el Decreto Ley 9/2020 de 8 de mayo. Mirad, existe una extraordinaria y urgente necesidad que aboca a la creación de este tipo de ayudas en estos momentos, determinado por la situación complicada que atraviesan tanto autónomos como pequeñas y medianas empresas que ya vieron en su momento afectada su actividad o interrumpida en ciertos momentos, consecuencia de las medidas de contención de la pandemia y, por tanto, quedaron suprimidos sus ingresos o disminuidos drásticamente. Por tanto, con una importante merma en su facturación debido a la contracción que existió y existe en la demanda y las limitaciones impuestas para poder hacer frente a la crisis sanitaria. Lamentablemente, la situación para esta mayoría de pymes y autónomos no ha mejorado sustancialmente y, si bien por parte del Ejecutivo Autonómico y Central se han adoptado hasta la fecha numerosas medidas con el fin de amortiguar tales efectos, la pandemia se está prolongando, desgraciadamente, más y con mayor intensidad de lo esperado, lo que ha conllevado, por tanto, la adopción de más medidas de contención y prevención y nos ha llevado también, por tanto, nos conlleva a la adopción e impulsión de nuevas ayudas e incentivos autonómicos complementarios a los que ya se desarrollaron o implementaron en la primera fase del estado de alarma, siendo muy conscientes de la difícil situación que en estos momentos están pasando numerosas empresas de nuestra región, estando en muchas de ellas su viabilidad futura en peligro o en situación crítica. Por eso, en este decreto que aprobábamos recientemente, la Junta de Extremadura pone en marcha un nuevo programa de ayudas de concesión directa y sin convocatoria, cuyo objetivo no es otro que procurar reducir los problemas de liquidez de las pymes y autónomos afectados por la crisis sanitaria y ayudarles, por tanto, a hacer frente a sus gastos fijos, dotándolas de recursos económicos para tales fines. De esta forma, hemos tratado de impulsar un procedimiento ágil que permita una tramitación de un elevado número de solicitudes con la mayor rapidez y agilidad posible, lo que resultaría coherente con las urgentes necesidades que estas ayudas están llamadas a paliar. Creo relevante decir que estas ayudas tienen un carácter complementario y adicional a otra serie de recursos puestos ya a disposición de las empresas, autónomos y autónomos, para facilitar su liquidez, tales como fueron el reforzamiento de los sistemas de garantía, las líneas de acceso a la financiación bancaria, así como de otras ayudas dirigidas al mantenimiento del empleo sustentadas en el Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril. Respecto de los beneficiarios, van a poder ser beneficiarios de estas ayudas pymes y autónomos con centro productivo en nuestra región, con independencia de cuál sea su forma jurídica, que se hayan visto afectadas por la COVID-19 y que cuenten al menos una plantilla equivalente de 3 trabajadores asalariados a jornada completa en aquellos códigos de cuenta y cotización de la Seguridad Social de la empresa que correspondan a Extremadura, ya que el objetivo fundamental del programa no es otro que asegurar el mantenimiento del tejido productivo y, por tanto, del empleo en nuestra región.
Son precisamente estas empresas las que, al disponer de una plantilla de trabajadores en activo, están, por tanto, soportando una mayor carga de gastos fijos estructurales y de carácter laboral, lo que hace surgir esa perentoria necesidad de recursos económicos para poder cubrir ese déficit en el que se encuentran como consecuencia de la caída de la facturación. Van a quedar excluidas de estas ayudas las actividades comprendidas en las siguientes secciones o divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. La sección A, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, tienen su tratamiento específico y programas de ayudas soportados en la consejería pertinente. La sección K, Actividades Financieras y de Seguros. La sección O, Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria. Y la sección R, de Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento, en su división 92 de actividades de juegos de azar y apuestas. El resto de secciones o divisiones del sistema están soportadas en este programa de ayudas. Por tanto, prácticamente se dirige a la totalidad de los sectores empresariales que desarrollan su actividad en nuestra región. Es relevante decir en este punto que las actividades relacionadas con lo que hemos querido llamar carácter prioritario van a gozar de una mayor intensidad de ayuda en este decreto, porque entendemos que se han visto más afectadas por las medidas de contención. Estamos hablando en este caso de los sectores de la hostelería, del sector cultural o del sector del comercio. Sectores a los que las limitaciones de aforo y la retracción, por tanto, de la demanda han producido una mayor disminución en sus ingresos. Además, y de forma extraordinaria o específica, excepcional, se van a considerar afectadas por la COVID aquellas pymes que hayan facturado durante los 3 primeros trimestres del año 2020, de forma acumulada, una cifra inferior en al menos un 50% con respecto a la cifra en ese mismo periodo de 2019. Esto es, las empresas que podrán acogerse a la ayuda deberán demostrar que su facturación durante los 3 primeros trimestres del año 2020 ha sido un 50% o más inferior a la cantidad acreditada en esos mismos trimestres en el 2019. De forma excepcional, aquellas empresas que no puedan acreditar, empresas o autónomos, ese descenso de facturación conforme a esto que acabo de decirles, podrán alcanzar la condición de beneficiario siempre que, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y antes del 30 de septiembre de 2020 hayan tramitado uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo que hayan afectado como mínimo al 50% de las personas asalariadas que tenían a su cargo el día del inicio del estado de alarma, durante al menos 4 meses siguientes, 4 meses en el periodo hasta el 30 de septiembre de este año, o sea, en ese plazo. Por tanto, repito y resumo, tendrán la condición de beneficiarios las empresas que puedan acreditar, bien mediante el modelo 303, que no es otro que el de IVA, o bien el modelo 130, que es el modelo de IRPF, puedan acreditar una caída de ingresos del 50% en los 3 primeros trimestres del año. Y de forma excepcional, para aquellos que no puedan acreditarlo mediante estos modelos, estaríamos hablando de empresarios autónomos, autónomas
que se acogen al sistema de tributación de módulos, por ejemplo, podrán acogerse a esta ayuda siempre y cuando puedan acreditar que han tenido a un 50% de su personal asalariado en ERTE, al menos un 50% del personal asalariado en ERTE, desde el 14 de marzo durante al menos 4 meses en el periodo de los 9 primeros meses del año. Por tanto, estaríamos hablando desde el 14 de marzo al 30 de septiembre. El destino de la subvención. Son gastos fijos, gastos corrientes, cubrir necesidades, por tanto, de circulante, de capital circulante, para tratar de que la empresa vuelva o pueda volver a su nivel de actividad a la mayor brevedad posible. Respecto de la cuantía de la subvención, de la ayuda, se va a realizar de forma trameada. Empresas que tengan entre 3 y 5 trabajadores, 3.000 euros. Empresas de 6 a 20 trabajadores, 4.800 euros. De 21 a 50 trabajadores, 8.000 euros. Y más de 50 trabajadores, 12.000 euros. Estas cantidades que les acabo de decir se verán incrementadas en un 25% si la pyme o autónomo desarrolla su actividad económica en lo que nos hemos dado a llamar actividad prioritaria. Por tanto, en ese caso, de 3 a 5 trabajadores, la ayuda sería de 3.750, de 6 a 20 trabajadores, de 6.000 euros, de 21 a 50 trabajadores, de 10.000 euros y para más de 50 trabajadores, de 15.000 euros. La cuantía máxima a percibir, por tanto, siempre será, por cada empresa beneficiaria, será de 15.000 euros. Con esta ayuda, con este decreto, hemos querido incluir a las empresas de mayor número de trabajadores que no se vieron beneficiadas en el Decreto Ley 8 que hablábamos anteriormente y por eso decíamos que son complementarias. Respecto del plazo para presentar solicitudes. El plazo para presentar las solicitudes es de 1 mes a partir de la entrada en vigor de este decreto ley. El decreto ley fue publicado el jueves 31 de diciembre, por tanto, estamos hablando del mes de enero como plazo hábil para la presentación del mismo. El crédito de estas ayudas es un crédito de 10 millones de euros cofinanciadas por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Las ayudas son directas y sin convocatoria. Quiere decir que serán atendidas por orden de llegada o por orden de presentación y podrán presentarse a través del registro electrónico y ante cualquiera de las oficinas integradas en el sistema de registro único de la Junta de Extremadura. Asimismo, recuerdo que en este decreto ley se contempla asimismo una ampliación de plazo hasta el 30 de junio de 2021 para solicitar optar, por tanto, a las subvenciones de los capítulos dedicados a la subvención de sociedades garantía recíproca de avales y al establecimiento de un programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos negativos del COVID. Decreto Ley 9/2020 de 8 de mayo. A modo de recordatorio, en este caso estamos hablando de las ayudas, los microcréditos circulantes COVID y del programa de avales de Extraval. Básicamente, en esa misma línea, se amplía, por tanto, el plazo para formalizar operaciones en un periodo de 6 meses, pasando del 31 del 12 de 2020
hasta el 30 de junio de 2021. Se amplía el plazo para poder formalizar tanto microcréditos como avales hasta el 30 de junio de 2020. Recordar que en estos casos, tanto en las ayudas de líneas de microcréditos como en las ayudas de líneas de extraval, se encontraban subsidiadas los intereses de estos préstamos hasta el 31 de diciembre de 2022. Y en el caso de extraval se incluía el concepto de la comisión de estudio y el concepto de comisión sobre el riesgo vivo del aval. Esto sería lo que contempla el Decreto Ley 15 aprobado en el pasado Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Bien, yo quisiera poner en valor y trasladar que en este periodo, que comenzó con el estado de alarma el 14 de marzo y desde el 8 de mayo, desde la puesta en marcha del Decreto Ley 8, de mayo del 2020, la Junta de Extremadura ha puesto a disposición de pymes y autónomos en los diferentes conceptos 127 millones de euros desglosados en las ayudas contempladas en el Decreto Ley 14, que eran las medidas para la activación de la demanda, de fecha 22 de julio. Las ayudas en ese caso estaban impulsadas por las Consejerías de Economía, Ciencia y Agenda Digital, por la Consejería de Transición para la Ecología y Sostenibilidad y la Consejería de Movilidad, Vivienda y Transporte. Se pusieron a disposición de pymes y autónomos, en este caso, 10.250.000 euros para impulsar la demanda en los sectores del textil, del calzado, del mobiliario, de los electrodomésticos y de la eficiencia energética. El Decreto Ley 9 de microcréditos Jeremy y avales de extraval, que acabamos de reseñar por cuanto a que se amplía el plazo para poder optar a estos beneficios, ponía en funcionamiento 38 millones de euros dirigidos a empresas y autónomos de Extremadura. El Decreto Ley 15, presentado hoy, pone a disposición de autónomos y pymes de la región 10 millones de euros. Y las ayudas que presenté en la pasada rueda de prensa del 5 de noviembre, en la cual la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital ponía a disposición de pymes y autónomos 17 millones de euros. En total estamos hablando de 75 millones de euros a disposición de pymes y autónomos en el mercado en los últimos 7 meses, a los cuales, si añadimos los 52 millones de euros del Decreto Ley 8 que puso en marcha la Consejería de Educación y Empleo, suponen 127 millones de euros que la Junta de Extremadura ha puesto a disposición del tejido productivo de la región para ayudar, paliar, minimizar, en la medida de lo posible, el impacto de la COVID-19 en nuestro tejido productivo. Es un importante esfuerzo de la Junta de Extremadura, ha puesto a disposición, como digo, de la ciudadanía, por tanto, los recursos disponibles que han tendido para poder ayudar, para poder paliar y para poder minimizar el impacto de esta pandemia. A ello habría que añadir las ayudas que ha puesto a disposición la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y las ayudas que desde la Consejería de Agricultura se han puesto también a disposición de autónomos y pymes de forma específica en cada sector. No he querido reseñar de forma específica, por eso les he hablado de lo que han supuesto los 127 millones, puesto que no existe discriminación por sectores, pero habría que añadir, como les digo, las ayudas disponibles puestas a disposición por la Consejería de Agricultura, específicamente para el sector,
y las del turismo, las de la Consejería de Turismo específicamente para el sector turístico. Por último, quisiera, dado que hoy es mi último día como responsable interino de las competencias de empleo, puesto que se incorpora la consejera después de su permiso por maternidad, querría agradecer a los trabajadores y cargos de la consejería su disponibilidad, su trabajo y su desempeño durante estos 5 meses que hemos compartido. Ha sido un placer y quisiera agradecerles públicamente sus atenciones y su trabajo, su labor y dedicación. Yo, sin más, me acompaña la directora general de empresa por si hay alguna de las dudas que pudieran surgir más técnicas o específicas y yo no pudiera resolvérselas, pues para que ella pudiera atenderlas. Quedo abierto a las preguntas. Gracias. Buenos días, gracias, consejero. Abrimos efectivamente turno de intervenciones para los compañeros y compañeras de los medios que nos siguen por videoconferencia. ¿Alguna cuestión, compañeros? Yo tengo una. Mariola Benito, de Canal Extremadura Televisión. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar porque, cuando comenzó su comparecencia, dijo que los beneficiarios eran pymes autónomos con centro productivo en nuestra región y con una plantilla de 3 trabajadores asalariados a jornada completa. En este momento entiendo, porque como después también habló de ese plazo en el que podrían acreditar que habían tenido trabajadores en ERTE, quiero decir que en este momento quienes lo soliciten tienen que tener esas condiciones, ¿no? Eso es. Trabajadores. Trabajadores completos o la suma parcial de las jornadas que pudiera tener. O sea, si tuviera 6 trabajadores a jornada del 50%, supondría 3 trabajadores a jornada completa. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, después quería preguntarle también, esta mañana hemos escuchado en Canal Extremadura Radio al portavoz de URTA, de parte de los autónomos extremeños. Ellos decían que, bueno, se quejaban de la duplicidad de ayudas que complicaba un poco todo el tema del papeleo y tal, y pedían ayudas directas como exención de impuestos y no sé, ¿qué opinión le merece o qué podría responder? Vamos a ver, la Junta de Extremadura, como le digo, ha puesto a disposición 127 millones de euros de forma directa, facilitando la burocracia en comparación con lo que han sido tiempos anteriores, y estamos en esa línea. Para este decreto, concretamente, estamos hablando de presentar el modelo 330 o el 130. No hay que acreditar nada más, eso y una declaración jurada. Y yo entiendo que no es difícil, no es complicado. En cuanto a las ayudas fiscales y demás, son cuestiones que están encima de la mesa, que deben de decidirse en otras administraciones y nosotros haremos lo que tengamos que hacer. En cualquier caso, yo debo de ponerle en valor, insisto, la disponibilidad de ayudas directas con una declaración de responsabilidad. No puedo valorar otra cosa. Me parece y respeto respeto totalmente las declaraciones de UTA, pero le digo lo que nosotros estamos haciendo. Gracias. Gracias. Formulo una cuestión que nos llega a través de WhatsApp de una compañera de Televisión Española, concretamente Pura Caballero, que no ha podido conectarse por videoconferencia y nos pide que le traslademos que no entiende por qué esas ayudas no son también para empresas con 1 o 2 trabajadores. Vamos a ver, como les decía, estas ayudas son complementarias al Decreto Ley 8, en el cual se excluyeron empresas con más de 6 trabajadores, si mal no recuerdo en estos momentos. Hemos decidido que sea así porque son las empresas que mayor número de empleados sostienen, que por lo tanto contribuyen de manera sustancial al sostenimiento del empleo y por tanto ese es el criterio. Esto no quiere decir que vayan a ser las últimas, como no han sido hasta ahora las precedentes, y estudiaremos, llegado el caso, cualquier otra ayuda adicional en un futuro derivada de las posibles afecciones causadas por estas últimas olas de la pandemia. Pero bueno, ese ha sido el trabajo, esa ha sido la valoración y, por tanto, igual que en su momento no se preguntó por qué no las de 6,
bueno, pues, o si se preguntó, se dieron las explicación es esta. Entendemos que son las empresas que mayor número de trabajadores sostienen y nuestra misión en ese sentido, uno de los objetivos fundamentales es mantener el empleo en el mayor grado posible. O no puede ser de otra manera, evidentemente. Pues respondido queda y es todo por ahora. Así que muchas gracias. Muy bien, pues gracias a los compañeros por seguir esta rueda de prensa. Gracias. Quería aclarar un poco que para los 3 trabajadores se tienen en cuenta también los que están en ERTE, o sea, los trabajadores que están en ERTE cuentan como trabajadores de la empresa, ¿vale? Que no sé si ha quedado claro.